Hay objetos que no necesitas ver para recordar. Te basta con cerrar los ojos y ya sientes el clic de una perilla, el olor de una cinta nueva, el peso de un aparato que hoy nadie sabría ni encender. Esos objetos existieron para hacernos trabajar un poco más por cada canción, cada llamada, cada fotografía, y por eso, cuando desaparecieron, se llevaron con ellos una forma entera de vivir el tiempo libre. Hoy contamos los 10 objetos que, si los viviste, significa que tu infancia o tu juventud transcurrió en los años 80 de este país. Empezamos. 10. La Walkman. Sony la sacó al mundo en 1979, pero en México se volvió un símbolo hasta bien entrados los 80, cuando por fin bajó de precio y empezó a aparecer en las mochilas de la secundaria. Antes de ella, escuchar música era un acto fijo, sentado frente a la tornamesa o pegado a la radio. La Walkman rompió esa regla. De pronto podías caminar por la calle con tu propia banda sonora, algo que hoy nos parece obvio y que entonces era casi ciencia ficción. Tenía su ritual completo. Metías el cassette, cerrabas la tapa con ese clic seco, te ponías los audífonos de espuma naranja que siempre terminaban gastados y presionabas play, esperando que las pilas alcanzaran hasta llegar a la escuela. Si caminabas muy rápido, la cinta patinaba y la voz del cantante se deformaba un segundo. Nadie se quejaba. Era el precio de la libertad portátil. 9. El televisor con perillas. Antes del control remoto, cambiar de canal era un ejercicio físico. Te levantabas del sillón, caminabas hasta el aparato y girabas la perilla, clic, 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 hasta encontrar el canal 2, el 5 o el 8, los pilares de la televisión mexicana de la época. Si la señal llegaba con nieve, alguien de la familia se convertía oficialmente en la antena humana, tocando el aparato con una mano mientras con la otra ajustaba el volumen. No había memoria ni automatización. Todo dependía de ti, de tu paciencia y de conocer las mañas exactas de tu televisor, porque cada uno tenía las suyas. 8. El teléfono de disco. Ese disco con 10 agujeros numerados era la puerta de entrada a cualquier conversación. Metías el dedo, girabas hasta el tope, soltabas y esperabas a que regresara antes de marcar el siguiente número. Si te equivocabas en el último dígito, no había forma de corregir. Colgabas y volvías a empezar desde cero. Marcar un número de larga distancia era casi una ceremonia, y cuando por fin escuchabas el tono del otro lado de la línea, sabías que esa conexión te la habías ganado con tus propios dedos, no con un botón. 7. La antena de orejas de conejo. 2 varillas metálicas que coronaban el televisor y que requerían ajuste constante para que la imagen no se llenara de nieve. Moverla 1 centímetro a la izquierda, extenderla completa, cubrirla con papel aluminio si hacía falta. En cada casa había alguien con el toque mágico para encontrar la posición perfecta, y durante un partido importante, toda la familia contenía la respiración para no desajustarla. 6. El rollo de fotografías. Antes de la cámara digital, cada disparo costaba. Un rollo tenía 12, 24 o 36 exposiciones y ni una más, así que pensabas 2 veces antes de tomar una foto. Cargarlo en la cámara era un procedimiento serio, hecho en sombra para no velar la película. Cuando por fin terminabas el rollo, lo llevabas a revelar y esperabas días para descubrir si esa foto de la fiesta había salido bien o si alguien había parpadeado justo en el momento. Ese sobre de fotos reveladas, con sus bordes blancos y la fecha impresa al reverso, guardaba semanas enteras de vida esperando ser vistas por primera vez. Si te está gustando este recorrido por el México que fue, apóyanos suscribiéndote al canal, así seguimos rescatando estas historias que muchos ya empiezan a olvidar. 5. El despertador de cuerda. Un reloj mecánico con 2 campanillas y un pequeño martillo en medio que, a la hora programada, explotaba en un timbrazo capaz de sacarte de la cama en un segundo. No tenía volumen gradual ni botón de posponer. Para apagarlo tenías que estirar la mano y presionarlo con fuerza, lo que significaba que ya estabas completamente despierto, quisieras o no. Antes de dormir le dabas cuerda con la llave de atrás, clic, 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 calculando cuánta necesitaba para no quedarse sin fuerza a mitad de la noche. Un cálculo equivocado significaba llegar tarde a la escuela. 4. Los discos de 45 revoluciones. Más pequeños que los LPs, con una canción de cada lado, eran la forma perfecta de tener contigo ese sencillo que sonaba en la radio. México tuvo una industria discográfica propia desde los años 30, con sellos como Discos Peerless,
grabando a las voces que definieron la música popular del país, y en los 80 esos sencillos de 45 seguían siendo el objeto de deseo de cualquier fanático. Comprarlo era toda una experiencia. Ibas a la disquería, hojeabas las portadas y al llegar a casa lo sacabas de su funda con cuidado, casi con reverencia. El sonido tenía ese calor analógico, con sus pequeños crujidos que hoy cualquier melómano reconocería de inmediato. 3. La máquina de escribir. Sin pantalla, sin deshacer, sin corrector automático. Cada tecla golpeaba el papel a través de una cinta entintada y dejaba una marca que ya no se podía borrar sin esfuerzo. Escribir a máquina obligaba a pensar la frase completa antes de teclearla, porque un error significaba corrector líquido, esperar a que secara y escribir encima con cuidado de no delatar la corrección. El sonido era inconfundible, el clac 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 constante y el timbre metálico que anunciaba el final de cada línea. Era música de oficina, de tarea escolar, de carta importante. 2. El proyector de diapositivas. Las reuniones familiares para ver las fotos del viaje eran un evento completo. Se apagaban las luces, se encendía el proyector y en la pared aparecía, agrandada a 1,5 metros, esa imagen que hasta entonces solo cabía en un marquito de cartón. Alguien siempre narraba la escena, mientras las demás avanzaban con un clic mecánico, uno por uno, sin poder saltarse ninguna. Era, literalmente, tu propio cine familiar, con abuelos jóvenes proyectados en la sala y risas que hoy solo existen en la memoria de quien estuvo ahí. 1. La grabadora de cassette con micrófono. Y llegamos al objeto que, para muchos, fue el primer estudio de grabación de su vida. Un aparato sencillo, con un micrófono integrado que te convertía en locutor de radio improvisado. Presionabas grabar y play al mismo tiempo. Acercabas la boca al micrófono y ahí quedaba tu voz. Para siempre, en una cinta que después escuchabas con una mezcla de orgullo y vergüenza. ¿Así sueno yo? En esa grabadora quedaron mensajes para familiares lejanos, programas de radio inventados entre hermanos, canciones compuestas a mitad de una tarde sin nada que hacer. No hacía falta ningún equipo profesional. Bastaba con presionar 2 botones y de pronto estabas creando algo tuyo, algo que nadie más había hecho antes de esa manera. Y así eran los objetos que llenaban las casas mexicanas en los años 80. Ninguno era automático, ninguno anticipaba lo que necesitabas. Eras tú quien tenía que entenderlos, cuidarlos, incluso quererlos un poco, porque cada uno exigía tu tiempo y tu atención completa. No cambiaríamos la comodidad de hoy por nada del mundo, pero de vez en cuando extrañamos esa lentitud, esa tecnología que se podía entender de principio a fin con solo abrirla. Porque al final, estos objetos no eran solo herramientas, eran parte de cómo fuimos, de cómo aprendimos a esperar, a cuidar, a disfrutar las cosas simples. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos objetos todavía guardas en algún cajón de tu casa y cuál te sacó más suspiros al recordarlo. Si este viaje al México de los 80 te hizo sonreír, dale like al video y suscríbete para que sigamos rescatando juntos estas historias antes de que se pierdan del todo. Activa también la campanita, porque cada semana seguimos trayendo más pedacitos de ese México que todavía vive en la memoria de quienes lo vivieron. Nos vemos en el próximo recuerdo.